al Señor. El mundo atrás y placer. Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro culto infantil número 18. Nos alegra mucho poder compartir esta clase bíblica con ustedes y poder animarlos a seguir perseverando en el aprendizaje de la palabra de Dios. Leamos juntos Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amado hermanito, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos por la palabra de Dios que llegará el día en que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y cada uno de nosotros, sea niño, anciano o adulto, rendiremos cuentas a Dios. ¿Estás preparado para la segunda venida de Cristo? Preparémonos, hermanito. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando siempre agradarle a Él. Busquemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como acto de reverencia a Dios. Repite después de mí: Señor Todopoderoso, Señor nuestro, Creador del cielo y la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios bueno, te damos gracias por este nuevo día y alabamos tu nombre por darnos tu palabra, que es luz en nuestro camino. Te rogamos, Señor, nos ayudes a estar atentos a la enseñanza bíblica de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Siguen hoy, si me siguen hoy, pescadores yo seré, si me siguen hoy. He decidido seguir al Señor. El mundo atrás y placeres dejé. Iré por doquiera me guíe, su gracia habrá de suplirme. He decidido seguir a Jesús. Sigo a Jesucristo. Tras Jesús en la luz yo le seguiré. Sigo a donde quiera Él me guíe, yo iré. Pescadores yo seré, yo seré, yo seré. Pescadores yo seré, si me siguen hoy. Si me siguen hoy, si me siguen hoy. Pescadores yo seré, si me siguen hoy. ¡Qué hermosa alabanza! ¡Qué hermoso es adorar a Dios con nuestra boca! Pero más hermoso es adorar a Dios con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestros actos. Hermanito y hermanita que nos escuchas, debemos llevar a la práctica lo que cantamos al Señor. Las alabanzas a Dios no solo están hechas para cantarlas o escucharlas, sino que también están hechas para llevarlas a la práctica.
porque dicen verdades bíblicas que debemos cumplir. Pidamos siempre a Dios en oración que nos ayude a obedecer su palabra. Ahora es tiempo de comenzar con la clase. Pero antes jugaremos a adivinanzas bíblicas. ¿Listos? ¡Comencemos! Adivinanza 1. Primero fui apóstol y después tesorero, y terminé ahorcado, todo por traicionero. ¿Quién soy? Y la respuesta es Judas. Judas fue apóstol y tesorero, pero tuvo un final muy triste porque traicionó a Jesús. Puedes leer más sobre esta historia en Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Adivinanza 2. Fui dotado de fuerza, luché con un león, terminé ciego y encadenado, todo por culpa de una traición. ¿Quién soy? Y la respuesta es Sansón. Si no me crees, puedes leer Jueces, capítulo 16, versículo del 18 al 31, y encontrarás la bonita historia de Sansón, aunque no tuvo un buen final. Adivinanza número 3. Fui un hombre muy rico, en Jericó yo viví. Al estar arrepentido, mis bienes repartí. ¿Quién soy? Y la respuesta es Zaqueo, un hombre pequeñito de estatura pero con un gran corazón. Puedes leer más sobre esta historia en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. ¿Sabías que podías aprender más sobre la Biblia jugando de esta manera? ¡Qué divertido!, ¿verdad? Ahora ponte cómodo y atento, pues es tiempo de aprender la palabra de Dios con esta clase. ¿Estás listo? ¿Tienes tu Biblia a la mano? Ok, entonces daremos un breve repaso. ¿Recuerdas el último tema? Aprendimos sobre la palabra de Dios, ¿recuerdas? Ahora conocemos más sobre la Biblia que tenemos a la mano. Por ejemplo, ahora sabemos que Dios es el autor de la Biblia y que los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia son el hebreo y el griego. Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. También aprendimos que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Aprendimos que Cristo es el tema central de toda la Biblia, en profecías, en los evangelios, en las epístolas, en los salmos, etc. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia hablan de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer con la Biblia? Escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y, lo más importante, obedecerla. Estas y otras cosas más aprendimos la clase pasada. Amiguito, te animo a volver a escuchar la clase anterior. Te sorprenderás con todos los detalles acerca de tu Biblia. Ahora continuaremos con el estudio de las cartas de Juan. El tema de hoy se titula Confía plenamente en Dios. En este tema, busca en tu Biblia 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 21. Niños, ya estamos en el final de la primera carta de Juan. Felicidades por perseverar hasta este momento. Leamos juntos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amados amiguitos, desde que iniciamos este estudio, vimos que el apóstol Juan comenzaba su carta, allá en el capítulo 1, versículo del 3 al 4, diciendo que nos escribía para saber que tenemos vida eterna. Por eso aquí Juan nos cuenta que escribe a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, es decir, a los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Luego,
como Juan está terminando su carta, nos da algunos consejos y nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo del 14 al 15 lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amiguito, presta atención a lo que dice aquí. Y si sabemos que Él nos oye, debemos tener en cuenta que Dios oye a sus hijos. Escucha bien, amiguito. Dios solo escucha las oraciones de sus hijos. Pero, ¿quiénes son los hijos de Dios? Tocamos este tema en temas anteriores, ¿recuerdas? Pero es bueno repasarlo. Los hijos de Dios son los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Son los que creen en el Señor Jesucristo y le siguen. Son los que viven obedeciendo su palabra, los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerda, amiguito, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3 versículo 18. Esta oración que dice creer en Cristo no solo significa saber que existe Dios. Lo que significa creer en Cristo en la Biblia y en estos versículos que acabamos de leer significa fe en Cristo, obediencia a Cristo, práctica de la palabra, perseverancia en el camino de fe, amor verdadero a Dios y a los hermanos, entre muchas otras cosas más que Dios nos enseña en la Biblia. Una fe o creencia en Cristo significa vivir lo que decimos ser. Si decimos ser hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios, en todo aspecto de nuestra vida, no solo en la iglesia, no solo en nuestra casa, no solo frente a los demás. Un hijo de Dios vive de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, en todo lugar, en todo momento y bajo toda circunstancia. Además, un verdadero hijo de Dios peca, pero no practica el pecado. Un verdadero hijo de Dios se arrepiente de sus pecados y se aleja de ellos, porque un verdadero hijo de Dios quiere vivir en santidad, así como su Padre Dios es santo, santo, santo. Un verdadero hijo de Dios ora por sus hermanos que han caído en pecado. No los critica, ora por ellos. Así como leemos en 1 de Juan capítulo 5 versículo del 16 al 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿A qué se refiere Juan cuando dice pecado de muerte? Te daré un ejemplo. Si ya sabemos que no creer en Jesucristo es pecado, entonces la persona que está en pecado de muerte es aquella persona que no desea ser salva o que cree que Jesucristo no es el único camino que lleva a la salvación, o el que blasfema contra el Espíritu Santo. Puedes leer más en Marcos capítulo 3 versículo 28 al 30. Ahora leamos la parte final de esta carta. Veamos lo que dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo del 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
Juan nos dice que el que ha nacido de Dios no está en pecado, que somos hijos de Dios y que Jesucristo ha venido para dar a conocer a Dios. Al final de esta carta, Juan se despide diciendo, como en muchas otras veces, que una falsa doctrina o una falsa enseñanza es idolatría y nos insiste a que nos apartemos de todo aquello que pueda alejarnos del único Dios verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reflexionemos. Amados hermanitos, debemos recordar que Primera de Juan fue escrita para las iglesias gentiles. Gentil se refiere a las naciones o personas no judías. También se les llamaba paganos, que es un término que suele aplicarse a las personas que tienen creencias religiosas diferentes al judaísmo. Entonces, Juan escribía a estas iglesias para darle seguridad a aquellos que creían en Jesucristo y también para denunciar las falsas enseñanzas. Actualmente, debemos saber que siguen aumentando las falsas enseñanzas o falsas doctrinas, pero nosotros, como somos verdaderos hijos de Dios, debemos estar firmes y seguros en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es la Biblia. No desmayemos, hermanitos. Sigamos esforzándonos en el aprendizaje de la palabra de Dios para no ser engañados. Oremos. Repite después de mí. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por esta clase y te rogamos, Señor, nos ayudes a ser mejores hijos tuyos, a estar firmes en tu palabra, a saber defender tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a no caer en falsas enseñanzas, sino que sepamos tu verdad. Y tu verdad es tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a poner en práctica tu palabra. Te pedimos todo esto para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Felicidades, niños! Culminamos con el estudio de la primera carta de Juan. Estamos muy felices de verte perseverar hasta este momento. Es de mucha alegría para nosotros el verte crecer en el aprendizaje de la palabra de Dios. Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Cómo te fue con las preguntas anteriores? ¿Hoy estuviste atento a la clase? Te dejaré algunas preguntas sobre la clase. Anótalas en tu cuadernito de escuela dominical. Primera tarea. Responde las preguntas con ayuda de tus papis. ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿A qué se refiere Juan cuando dice pecado de muerte? Segunda tarea. Graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 20. Niños y papis, recuerden que el último día de entrega de la tarea es el día sábado de cada semana. Por favor, no olviden entregar su tarea a tiempo. Amado amiguito, llegó el tiempo de despedirnos. Por favor, repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo. Recuerda obedecer la palabra de Dios, obedecer a tus papis y perseverar en la oración. Tengamos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales. Y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o preguntas sobre la lección de hoy, o deseas más versículos bíblicos que demuestren la verdad de esta enseñanza, recuerda que nos puedes escribir a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia. Hasta el próximo domingo, hermanitos. No te olvides orar por nosotros. Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo.
Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios.